Hola, yo soy Elictro Conis, historiador y escritor, y te doy la bienvenida a Yo tampoco tengo tiempo para leer, pero el año pasado leí 51 libros. Esta es una conferencia que he dado antes en universidades, en ferias de libro y otros lugares. Pero ahora decido ponerla a tu disposición porque estoy convencido de que un mundo con más y mejores lectores es un mundo mejor. Estoy seguro de que si estás aquí es porque amas leer, tal vez porque no estás leyendo tanto como te gustaría y que incluso puede ser que lleves años frustrado porque has estado posponiendo tu regreso a la lectura, que es una actividad que de verdad te gusta. Esta masterclass está diseñada para ti, para que regreses a ello y que lo hagas de la manera más óptima, para que a lo largo de los siguientes días, semanas, meses e incluso años retomes este pasatiempo, lo vuelvas algo que es parte de tu vida y que además lo compartas con muchas otras personas. Porque al final, aunque leamos solos dentro de nuestra habitación o en la oficina o en la sala, donde sea, es la lectura también una actividad que podemos socializar. No hay nada más delicioso que hablar con otras personas acerca de un libro, llorar sobre el hombro de alguien más por los personajes que vimos morir tal vez, o alegrarnos de lo bien que le va a alguno de estos seres que ni siquiera son de carne y hueso. Por eso quiero compartirte esto. Son 10 herramientas las que te compartiré para que regreses a esta rutina o para que la adquieras desde ahora, que es la lectura. Pero primero déjame presentarme. Soy Elictro Conis, como lo decía, y tengo una formación doble. Por un lado, yo estudié la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Soy mexicano, mexicanísimo. Y por otro lado, me estudié el máster en Escritura Creativa en la Universidad Complutense de Madrid. A través de becas, muchas lecturas y sobre todo escritura, es que me he formado también en esta parte de la literatura. Gracias a un trabajo en ambos campos es que hoy, en distintos proyectos como la edición de libros de texto, de libros de literatura, los círculos de lectura que tengo, los talleres, las conferencias que imparto en distintos lugares, tengo estas herramientas porque además he visto en muy distintos foros a personas llegar y quejarse de que no tienen tiempo para leer. Lo escucho muchísimo. Y después de escucharlo tanto, fue que decidí desarrollar esta conferencia. Algunos de mis libros, como La joya robada, han recibido premios nacionales e internacionales. Algunos de ellos se leen en varios países de América Latina. Y también, a través de esa experiencia como escritor, sé dónde están algunos de los puntos flacos de ciertos lectores y quiero ayudarlos porque, vuelvo a decirlo, estoy convencido de que leyendo más y mejor, este será un mundo mejor. Así que, sin mayor preámbulo, vamos ahora mismo a hablar acerca de estas herramientas. Aunque antes, me gustaría hablarte acerca de algo que quizá parezca básico, pero que es necesario ir por ello antes de comenzar. ¿Por qué leer o para qué leer? Si estás aquí, sin duda, es quizá algo tan básico que mejor no preguntarnos. No, yo creo que todos los días cuando leemos es indispensable hacer ese ejercicio de reflexión, porque podemos leer por muchísimos motivos. Si estamos aquí, al menos nos gusta, al menos lo disfrutamos o le encontramos alguna utilidad particular que nos hace querer hacerlo. Eso como punto número uno nos sirve muy bien. Pero como punto número dos, ya yendo a particularmente para qué leemos o por qué leemos, vamos a encontrar muy diversas razones. Tenemos entre muchos puntos los que son completamente utilitarios. Se dice mucho que leer nos hace más cultos. Incluso hay libros que te dan la reseña de varios otros volúmenes para que tú seas más culto, aunque no hayas leído esos libros. A mí eso me parece un despropósito. Pero es cierto que leer nos da una cultura mucho más amplia. Nos permite conocer lugares o épocas remotos y remotas. Nos permite conocer hechos históricos particulares. Nos permite ubicar cosas que han sucedido antes y durante también nuestra época. Sí, leer nos hace más cultos. Y eso se aplica para leer el diccionario, leer un atlas o leer alguna novela histórica. Funciona para todo ello. También se dice que leer mejora nuestras habilidades expresivas. Es cierto, tanto escribir como hablar es algo que mejora muchísimo mientras más intenso es nuestro ejercicio, nuestra práctica con el lenguaje y con los textos. Por eso, leer nos ayuda a escribir con mejor ortografía, es cierto, nos ayuda a expresar ideas con mayor claridad, amplía nuestro vocabulario, sin duda, eso lo tenemos. Leer también puede ser que sea algo tan particular como que mejore nuestra capacidad de atención. Sí, hoy en un mundo de tantos estímulos, de redes sociales por todas partes, en un mundo donde apenas logramos concentrarnos durante más de unos cuantos segundos, leer, que es un acto que exige calma, tranquilidad, nada de estímulos externos, sí mejora nuestra concentración. Yo mismo puedo decirte, en épocas de muchísimo trabajo, sobre todo editorial o de divulgación, hay momentos en los que
me doy cuenta de que estoy tan estimulado que necesito ver cosas rápidamente y estimularme más. Cuando me doy cuenta de eso, me pongo a leer. Y eso, quitar el celular, ponerlo lejos, olvidarme de la computadora un rato y solo concentrar mi mirada y mis pensamientos en el papel, me permite bajar la tensión quiero decir, no atención, y concentrarme en una sola cosa. ¿Qué otros motivos? Más allá de los utilitarios, está también lo que sentimos. Leer nos entretiene, nos hace pasar un muy buen rato, nos hace disfrutar, gozar. Está muy bien. Y hay que hacerlo para eso. Hay quien dice que no, que la literatura ha de ser solo para formar y solo para echar a andar la mente. Yo creo que los dos tipos de literatura son realmente importantes. Entretenernos con los libros es igual de válido que leer para aprender. Leer también nos da un respiro. Leer nos permite descansar de la rutina, descansar de otras personas, descansar del trabajo, descansar en general. Cuando estamos realmente agotados y solo queremos pasar el domingo en la cama leyendo, es excelente. Para eso está leer. Y leer también, digo yo, nos permite conocer a otros individuos en otros tiempos y otros lugares. Leyendo, yo me he enterado, por ejemplo, acerca de la vida de los ilustradores de libros en el Estambul de 1590. Gracias al libro Me llamo Rojo, de Orhan Pamuk. Leer nos permite ir al Ártico, nos permite dar la vuelta al mundo con Julio Verne, nos permite vivir las aventuras de otras personas en otro tiempo y en otros lugares, como dijo. Así que sí, nos hace ser conscientes de otras realidades, desde la comodidad de nuestro hogar. No tenemos que salir, no tenemos que ir a ninguna agencia de viajes, comprar, no. Es el costo del libro y nada más. Así que también cumple esa función. Pero llegamos a este lugar y nos enfrentamos con un gran problema. Leemos para todo eso o por todo eso y se impone una realidad que es inevitable. No viviremos lo suficiente para leer todo lo que quisiéramos. Sí, a mí, probablemente te pase también a ti, cada vez que entro a una librería o más aún a las ferias de libro, me entra una desesperación absoluta porque sé que no voy a poder leer ni siquiera una centésima parte de eso. No. Y hay tantos libros extraordinarios, hay tantos clásicos, tanta literatura contemporánea, tanto, que es triste pensar que no podremos leer todo eso. Y si derrochamos el tiempo, todavía menos. Y si seguimos postergando la lectura, todavía menos. Y aquí entramos a ese gran problema que es el que mucha gente arguye para tener un pretexto, porque al final me parece que es eso, para no leer. Y es, no tengo tiempo. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Año tras año, cuando hago invitaciones a personas que he conocido recientemente para que se unan a uno de mis círculos de lectura, me dicen, es que no tengo tiempo. Y yo lo escucho y primero sonrío y después intento, cual fraile evangelizador, hacer un ejercicio de reflexión como el que haremos ahora en esta masterclass. Porque la verdad es que sí tenemos tiempo, pero ¿qué pasa? ¿Y de dónde sale esta excusa de no tengo tiempo? Bueno, algunos de los problemas más frecuentes de forma particular, además de no tener tiempo, es termino muy cansado. Cuando mi día acaba, yo llego a casa, estoy rendido, quienes tienen familia todavía tienen que encargarse de algunas cosas domésticas en casa y familiares, y ya es muy tarde, al día siguiente hay que levantarse temprano, no, ya estoy muy cansado, no puedo. Otro de ellos es no me engancho. Ay, sí, comienzo a leer el libro, pero la verdad es que me da flojera, no termino de entrar en la historia, así que lo dejo. Y cuando me dicen algo así a mí, yo pregunto, ¿y en qué página lo sueles dejar? Como por la 3, como por la 4. Los más valientes dicen que llegan al primer capítulo. ¡Uf! Hay libros que se ponen extraordinarios en la página 100, ¿no? Entonces, nos estamos privando de la oportunidad de saber más de ese libro, de realmente engancharnos y llegar al final. Otro de los problemas es me distraigo, y esto tiene que ver con la concentración de la que estamos hablando. Y aquí te tengo una noticia, tú no eres el culpable de distraerte. Como lo he dicho, nuestra sociedad, nuestra época es de hiperestimulación. Las notificaciones del celular, los correos electrónicos, la junta, el proyecto de trabajo, siempre estamos con algo. Y cada vez más, las redes sociales, por supuesto. Esa hiperestimulación de tener un video tras otro, que duran apenas 5, 10 segundos y ya estamos con el siguiente estímulo. Eso tiene a nuestro cerebro vuelto loco, vuelto necesitado de esa estimulación. Y como un libro es algo que se está quieto, ocurre que no le gusta, porque no es como esa hiperestimulación de la que estoy hablando. Entonces, distraerse es completamente natural, pero eso también se trabaja.
Y hay también quien dice, no me organizo. Es que al final se me acaba el día y ya no tuve oportunidad de leer porque estuve haciendo otras cosas, pero reconozco que fue porque no puse en qué momento me iba a poner a leer. No decidí en qué momento leer, no agendé. Eso también lo veremos súper importante. Y está el que sí, en términos muy, muy generales, dice, es que tengo demasiadas actividades. Sea la escuela, sea el trabajo, sea la universidad en medio de estos dos, o sean las dos cosas, siempre tenemos esa sensación de que tengo mucho que hacer, siempre, 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 y cada vez esa sensación se hace mayor. Además, va increciendo, quiero decir, se hace mayor en nuestra sociedad, pero además va increciendo respecto a nuestra edad, porque claro, primero en la primaria, uy, sentimos que tenemos mucha tarea, después de la secundaria, no, esto sí es lo bueno, en la prepa no se diga, en la universidad, pero cuando llegamos a trabajar y conforme vamos ascendiendo en la empresa o en cualquier proyecto que estemos, cada vez tendremos más ocupaciones y por lo tanto, en teoría, menos tiempo para leer. Sí, esto es apenas un espectro de los grandes problemas que aquejan a muchos de los lectores. ¿Te sientes identificado con alguno de ellos? Sí, no, ¿por qué? ¿Con cuál o cuáles de todos? Puedes escribirlo aquí abajo en los comentarios, porque al final esto se trata también de compartir nuestros problemas, nuestras dificultades y a partir de ello reconocer y dar una solución a todo ello. El diagnóstico a partir de esto, y además cuando digo diagnóstico, es porque esta conferencia, las primeras veces que la di, era ante foros muy específicos a los que les pedía contestar primero una encuesta, donde les preguntaba cuál era el motivo por el que no leían o no les daba tiempo de leer o sentían que no están leyendo tanto como querían. Con las respuestas de esos grupos bastante grandes fue que me di cuenta de muchas de las dificultades, aquí las he condensado y por eso presumo que una de tus dificultades podría ser una de ellas. ¿Sí te sientes identificado? Bueno, vamos a ver. Diagnóstico. 1. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Sí, sí, y cada vez tendremos más. 2. Vivimos en una época en que se ha terminado el tiempo libre. Ojo con esto. Como historiador y como una persona atenta a la sociedad, lo veo y lo estudio todos los días. Resulta que antes teníamos eso que llamábamos tiempo libre. Pero eso se ha ido acabando, porque claro, antes terminábamos en trabajo y ya no teníamos más trabajo. Salíamos de la oficina, llegábamos a casa y había otras ocupaciones, pero también podía uno tomarse el tiempo de salir y estar con los amigos, con la familia, o llegando a casa ya no tenía nada más que hacer de eso. Y tal vez llegabas a casa y cuando todavía era, hace algunas décadas, pues ni siquiera podías ver películas en tu casa. Después llega la televisión, bueno, habrá algunas cosas, sí, pero igual y nada de eso te interesa, entonces no tienes nada que hacer. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora, el correo electrónico nos sigue a todas partes. Ahora llevamos las redes sociales en el bolsillo. Ahora podemos encender la televisión y en cualquier plataforma de streaming encontrar películas, series, todo lo que nos imaginemos. Hay tanta producción, tanta oferta, que nunca nos quedamos sin algo que hacer. Entonces, ya no tenemos tiempo libre, porque siempre hay algo más que podríamos estar haciendo. Siempre podríamos ver un capítulo más de la serie, siempre podríamos ver otra película, siempre podríamos contestar estos correos pendientes, siempre podríamos hacer algo. Nunca nos quedamos sin nada que hacer. Entonces, claro, eso en apariencia reduce nuestro tiempo. Bueno, pero yo te muestro aquí en esta nueva diapositiva una gráfica que me parece que dice muchísimo. Con información extraída de Eminent Business, te muestro la cantidad de tiempo que pasan las personas de algunos países en redes sociales todos los días. México, un país que por mi nacionalidad y porque es donde más trabajo, me interesa particularmente, ocupa un mexicano promedio o mexicana promedio 3 horas con 10 minutos en redes sociales. Estas son estadísticas, insisto, exclusivas de redes sociales, porque hay otras estadísticas tan solo, o en general para el uso de Internet o de la computadora o cualquier aparato móvil, que son mucho más sorprendentes. Hasta 8 horas al día pasamos en computadora, tablet, celular. Pero vamos a quedarnos solo con el tiempo en redes sociales. En México, aquí vemos desde Egipto hasta Brasil, que es el que aparece mucho más alto, casi tocando las 3 horas y media. Pero en México tenemos a los mexicanos y mexicanas ocupando 3 horas 10 minutos todos los días en redes sociales. A menos que sean todos ellos community managers de alguna empresa muy importante, en realidad no tienen por qué estar tanto tiempo en redes sociales. A menos, insisto, que sea por trabajo, esas 3 horas 10 minutos en realidad son tiempo libre, que sí ocupan. Esta masterclass no va enfocada a decir que la tecnología es terrible y que hay que dejarla, no. Soy todavía de esa generación millennial que vio el tránsito y que utilizamos la computadora, el celular, la tablet todos los días, sí.
Y a mí me parecen de las extraordinarias invenciones de las últimas décadas y las uso muchísimo. Todos esos aparatos, las redes sociales también. Ahora mismo estás viendo algo digital y agradezco mucho tener ese tipo de oportunidades porque me permite llegar a ti. Pero, insisto, diciendo esto, que no se trata de echar tierra sobre toda la tecnología, sino al contrario, ver dónde estamos usando nuestro tiempo libre, quiero decir eso, 3 horas con 10 minutos que cualquier mexicano o mexicana podría pasar haciendo otra cosa porque sí tiene tiempo. Vamos a ver otro fenómeno, que es la increíble, hay que decirlo de esta manera, necesidad, o terrible en todo caso, increíble porque es muchísima, terrible por sus consecuencias, necesidad de estar ocupado. Porque hoy sentir que tenemos muchas cosas que hacer, que somos personas muy ocupadas, con muchas responsabilidades, podemos decir que está de moda. Es cool sentirse tan ocupado, es cool decir, ay, es que vuelo de una junta a otra, es cool decir que hoy no puedo, es que mi agenda está llena. Está muy bien, todos, porque lo vemos en las películas, porque lo vemos en los libros, deseamos estar en esos puestos altísimos de cualquier empresa sin tener un poco de tiempo, porque hay cosas muy importantes que dependen de nosotros. Sí, nos pasa a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, porque esa necesidad de sentirnos importantes, indispensables y tan importantes e indispensables que estamos saturados, está en cada uno de nosotros. Eso también hay que intentar bajarlo nosotros mismos. Ahora bien, la mala noticia, como lo hemos estado diciendo, es que no tendremos más tiempo. Porque de pronto decimos, mañana leo, el fin de semana sí tendré tiempo, el próximo año, y no tendremos más tiempo, y mientras mayores nos hagamos, la realidad es que menor tiempo tendremos, al menos hasta la jubilación, si es que la tenemos. Algunos de los que estamos viendo esto no la tendrán o no la tendremos. Aquí, por supuesto, se impone el pensamiento de uno de los grandes pensadores de la antigüedad, estoy hablando de Séneca. Uno de los filósofos pertenecientes a la corriente que llamamos estoicismo. Hoy está muy, muy, muy de moda Marco Aurelio, pero hay muchos otros estoicos que tienen un pensamiento también ejemplar. Y entre ellos está Séneca. Séneca tiene muy distintos tratados y uno de ellos habla sobre la brevedad de la vida. Y reflexiona una y otra vez en torno a esta idea de, es que no tengo tiempo, es que no me alcanza para hacer lo que quisiera. Y Séneca dice, no es que no tengamos tiempo, es que lo desperdiciamos. Porque si lo usamos en cosas vanas, lo usamos, dice Séneca, a veces en reuniones con personas que ni nos interesan, que no nos aportan. Lo empleamos dando quizá vueltas en la calle sin un sentido fijo. Lo derrochamos en festejos que realmente no nos importan y que no nos van a aportar nada. Entonces, yo tomo esa frase de Séneca para volver a esto. Sí tenemos tiempo, esa es mi premisa. Yo sí tengo tiempo, tú sí tienes tiempo, todos tenemos tiempo, pero hay que ver cómo lo utilizamos para leer. Hacia allá iremos encaminando nuestras reflexiones. Así que ahora vayamos con estas 10 estrategias para ver cómo podemos retomar la práctica de la lectura, si es que la teníamos, o cómo iniciar con ella. Porque hay un par de últimas cosas que quisiera decir. Uno, leer no es urgente. Nadie se muere por no leer. Eso lo repito una y otra vez en mis círculos de lectura, en mis talleres, en mis cursos y conferencias. Eso, nadie se muere. Si hoy no leo, no me pasa nada. Si mañana no leo, tampoco me muero. Ni se va a morir nadie a mi alrededor. Claro, si dejo de trabajar, la ruina económica en la familia tal vez. Claro, si no duermo, pues mañana voy a estar cayéndome como zombie. Claro, si no cuido a un familiar que está en el hospital, eso puede ser muy grave. Esas cosas sí son urgentes. Pero pensamos, leer no es urgente. Leer se puede dejar para mañana, para la próxima semana, para el próximo mes. Ya no me dio tiempo ahora. Bueno, el próximo año ya empiezo con mi propósito de leer más. Y así lo vamos postergando la vida entera. Pero la verdad es que leer sí es urgente. Leer es urgente porque quiere decir hacer algo que nos gusta y algo en ese sentido que nos mantiene vivos. Si estamos en este mundo solo pensando que vinimos para trabajar, tenemos un problema. Si estamos en este mundo pensando que solo vivimos para otros, tenemos un problema. Vivimos también para nosotros mismos, o en primer lugar para nosotros mismos, y debemos darnos nuestro espacio para aquello que disfrutamos. Así que leer sí es urgente dedicarnos tiempo a nosotros. Y cuando lo logres, yo te felicitaré muchísimo, porque estamos haciendo algo que casi nadie hace. En ese sentido, para volver a nuestra rutina o empezarla ahora, estas 10 herramientas que te daré tienen, en primer lugar, el objetivo de contrarrestar esa idea de que no tengo tiempo para leer, porque sabemos que sí lo tenemos, la cosa es cómo aprovecharlo. Y en segundo lugar, ayudarte a engañar momentáneamente a tu mente para que quiera leer. Es decir, hoy por hoy hay cosas que queremos más
o que nuestro cerebro tiende a quererlas más, como ver un video rápido en redes sociales, como chatear con alguien, como esas cosas, nuestro cerebro ya está casi programado para querer hacerlas. ¿Cómo le hacemos para engañarlo y hacer que quiera leer? Hacer que en lugar de cualquier otra cosa, lo que quiera sea leer. Ese engaño del cerebro lo que nos permitirá es que dentro de poco tiempo podamos, ya sin necesidad de engañar al cerebro, que éste por sí mismo quiera leer. Sin engaños, sino solo porque se le ha formado el hábito y porque ya se acordó que le gusta leer, ya sabe lo extraordinario que es, ya tiene herramientas y entonces estará constantemente queriendo ir a eso. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Nuestra primera herramienta. Esas puede ser que parezcan simples. Y sí, algunas de ellas lo son, pero son tan simples y sin embargo no las ponemos en práctica. Así que este es el momento para que saques tu libreta, para que saques tu cuaderno, para que saques lo que sea, la computadora, el celular no por las distracciones, pero todo lo demás sácalo y ponte a apuntar. Y esas hazlas todos los días. Vamos por la primera. Así de sencillo. Lleva tu libro a todas partes. ¿A todas partes? Sí, a todas, a todas. No es una pregunta. Todas estas herramientas son imperativos. Lleva tu libro a todas partes. Como en la imagen, si tiene que ser el trampolín de la alberca, está bien, llévalo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos tiempos muertos. A veces en el transporte público, a veces en el banco, a veces en cualquier lugar. Pues donde te pille, donde tengas tiempo libre, ahí ponte a leer. Ponte a leer. Antes de sacar el celular, antes de platicar con el de al lado que no conoces, ponte a leer. Si no llevas un libro, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a terminar pajareando, viendo hacia el infinito, viendo al de al lado quitarse los mocos. Vas a terminar haciendo cualquier cosa insustancial. Solo te vas a aburrir o vas a sacar el celular y estar viendo videos o estar viendo fotos o cualquier cosa que no te gusta en realidad. En el fondo no te gusta o no te gusta tanto como leer. Entonces llévalo a todas partes. A la pregunta de, ¿llevo libro impreso o llevo libro digital? El que sea, pero llévalo. Si tienes un dispositivo de los de solo lectura de libros, mucho mejor, porque así te evitas todas las distracciones que puedas tener, de lo que hablaremos en unos momentos. Pero si no, el libro impreso es el mejor aliado, no te distrae. Y de todas maneras, insisto, si tú prefieres por practicidad, por no cargar el peso, está bien, lleva el libro digital, pero llévalo. ¿Sí? Así de sencillo, pero ahí empieza. Número 2. Lee libros que sean garantías. Constantemente me enfrento a muchas personas diciendo que en realidad no saben cómo elegir sus libros y que llegan a la librería, preguntan qué hay de nuevo o qué me recomiendas y por supuesto eso es como llegar con el psicólogo y preguntarle qué te recomienda sin realmente conocerte. Eso es imposible. El librero, claro, te va a hacer la pregunta de cómo que te gusta leer, pero no sabe ni tu historia, ni realmente tus gustos, ni lo que te gustaría explorar, ni qué libros sí te han gustado antes. En los 2-3 minutos de intercambio de palabras que hay con el librero no se va a enterar. Y tú terminarás probablemente con un tabique, alguna publicación reciente, que sea un bestseller, pero que no necesariamente sea bueno. Bestseller no es sinónimo de calidad, no necesariamente. Y sobre todo, no es sinónimo de que a ti te vaya a gustar. Los libros son como la comida. Hay platillos que a ti te gustan más que a cualquier otra persona. ¿De qué depende? Bueno, de muchísimas cosas. Y así como hay gente que dice, a mí no me gusta el picante, yo por ejemplo, otros pueden decir, pero a mí me encanta. A mí no me gustan, por decir, las novelas de amor, y otro podría decir, es que son mis favoritas. Bueno, tú tienes que leer libros que sean garantías para que no los dejes. Libros que estemos seguros que te van a gustar, porque necesitamos que te enganches y necesitamos alimentar la curiosidad. Que tu cerebro esté pensando, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguirá este capítulo? Santo Cristo, ¿en qué va a acabar este libro? Esa es una de las sensaciones más potentes que podemos alimentar y que podemos sentir para ir siempre en esta maquinaria de cómo leo más, ¿sí? O cómo tengo mayores ganas de leer. Si tú alimentas tu curiosidad, siempre vas a querer continuar y continuar y continuar y continuar. Y cuando menos lo esperes, habrás terminado el libro. Por eso es fundamental saber elegir tus libros. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay muchos pasos. El primero es un ejercicio de introspección. ¿Qué me gusta? ¿Qué me ha gustado? ¿Cómo qué tipo de libros? La otra es rodearte de una comunidad donde haya alguien que te conozca, alguien que te pueda guiar, alguien que te vaya dando recomendaciones, o leer con un grupo. Hablaremos de eso también dentro de poco. Pero elegir bien esos libros es fundamental. De lo contrario, te atascas. Vamos por el número 3. Lee libros cortos. ¿El IC? ¿Pero de verdad? Sí, el IC lo recomienda. Sobre todo en esta etapa inicial para engañar a tu cerebro. ¿Por qué? Parece muy básico, pero aquí va.
Los libros, como casi cualquier cosa en el mundo, tienen un inicio, un desarrollo y un final. Los principios suelen ser un poco lentos, suelen apenas ir arrancando. Y si nosotros leemos puros inicios del libro, porque no me ha enganchado todavía, nunca vamos a llegar a esa parte del medio que ya tiene tanta acción, que es trepidante, que nos mueve a querer saber qué más pasará aquí. Y sobre todo, no vamos a llegar nunca a los finales. Si no llegamos a los finales, que es la parte donde decimos no lo puedo creer, qué maravilla, y cuando cerramos la última página, lloramos, nos alegramos, reímos, saltamos, lo que sea. Sentimos como pocas veces. Así que si no desarrollamos, si no nos vamos todo lo posible a lo largo de un libro, no sentiremos eso. Y esa sensación que es tan potente, la de disfrutar el desarrollo y el final de un libro, no la experimentaremos. Pero todavía más, leer un libro completo, llegar al punto final, de verdad final, del último capítulo, sea de cuento, sea de novela, sea de ensayo, sea lo que sea, llegar a ese momento causa en nosotros una sensación de satisfacción y orgullo absolutos. Y eso es muy importante, porque terminamos un libro y ya lo terminé, esta vez sí, lo logré. Y lo bien que nos sentimos nos hace querer repetir la hazaña. Eso pasa en todas las actividades posibles. Ocurre, por ejemplo, con el ejercicio. Para aquellos que hacemos deporte y nos gusta ir al gimnasio y levantar peso, pude una repetición más, mañana tengo que poder más. O la carrera, o la bici, mañana tengo que poder más kilómetros, o bajar mi tiempo. O habiendo cocinado algo delicioso, qué bien me quedó, y la próxima me va a quedar mejor todavía. Todas las actividades de nuestra vida se alimentan a partir de la satisfacción, el orgullo e incluso el reconocimiento de otras personas hacia nosotros. Entonces, hay que terminarlo para experimentar todas esas sensaciones del camino y para experimentar esa sensación final de qué bien lo leí. Y así nos plantearemos nuevas metas, querremos leer más libros y leerlos completos. Esa es fundamental. Vamos ahora por el número 4. Escucha audiolibros. Sí. Hay muchas personas puristas que dicen que no, que leer libros con los ojos es una cosa y escuchar libros con el oído es otra. Por supuesto que son cosas diferentes, por supuesto que se ejercitan diferentes facultades, por supuesto que al escuchar tal vez perdemos algunos detalles. Sí, yo lo sé. Pero, en estas prácticas para hacer que nuestro cerebro quiera leer, para mantenerlo activo y deseando más libros, escuchar audiolibros es súper importante. Porque además, yo quiero decir una cosa, partamos de nuevo del hecho de que leemos por placer. Y si hoy me dan ganas de leer El Conde de Montecristo, que son cientos de páginas, pero no tengo tiempo, pues escucharlo será una opción. Por supuesto. Claro que lo es y es tan legítimo escuchar un audiolibro como leer el libro entero. Lo más probable, además, es que después de echar a andar todos estos mecanismos de nuestras herramientas, querramos leer con los ojos y nos hagamos esa práctica. Y digamos, es que este capítulo era buenísimo, quiero volver a leerlo, pero ahora con detenimiento, sí con los ojos y subrayar mis pasajes favoritos. Muchas veces escuchar los audiolibros nos lleva incluso a ver el libro físico y leerlo con los ojos. Hay personas que incluso van campechaneando, mezclan. Por un lado, leen el impreso y cuando se tienen que ir al trabajo, pues se ponen el audiolibro. Le avanzan otro capítulo y cuando ya tienen tiempo de volver a leer con los ojos, entonces siguen en el impreso. O se regresan en el impreso para subrayar lo que les gustó más y ya continúan. Hay personas también que les gusta, mientras van siguiendo el libro físico, escuchar la narración del audiolibro. Está bien, a mí me parece también muy buena estrategia, claro. Lo que más te sirva a ti, al final tú eres el que lo está disfrutando. Haz lo que quieras. Claro que vale, dejemos al lado la opinión de aquellos puristas, claro que vale, es para nosotros y en ese sentido lo que mejor nos resulte es lo que debemos elegir. Además, con los audiolibros aprovechas tus tiempos muertos. Todos los días tenemos mucho tiempo muerto. Todos los días el tiempo del transporte, o sea, desde el metro, el autobús, en cualquier ciudad del mundo, desde las más rápidas hasta las que tienen un tráfico denso en las calles. Hay personas que pasan 1 hora y media, 2 o hasta 3, tan solo en el transporte. Eso es mucho tiempo que se puede aprovechar. La ida al banco, la ida a distintos lugares donde no hay nada que hacer, aprovechalo. Ese es un muy buen tiempo. Los audiolibros te ayudan también a completar tus lecturas, a leer libros completos, a leer más y por lo tanto a alimentar esa sensación de logro de la que estamos hablando. Todo va formando un engranaje si te das cuenta. Aprovechamos tiempo, llevamos el libro a todas partes, escuchamos audiolibros, leemos libros completos. Sí. Todo eso es
importantísimo. Además, hoy hay muchísimas plataformas de audiolibros. Están desde las opciones gratuitas en lugares como YouTube, en Spotify, que no cuesta escucharlo y en ocasiones encuentras ahí muy buenas producciones. Y luego están las plataformas de cobro que ante la competencia han tenido que reducir sus precios y puedes tener una membresía por un costo no tan oneroso que te permita todos los días, a todas las horas que quieras, estar escuchando. Yo te diré, yo comparto el plan que tengo en una de las plataformas. En su momento éramos mi abuela, mi papá y yo. Después del fallecimiento de mi abuela, solo somos mi papá y yo. Pero con una misma cuenta familiar podíamos elegir y estar nosotros escuchando constantemente todo lo que quisiéramos. Si lo hacemos con las plataformas para películas y series, ¿por qué no hacerlo con audiolibros? Hay grandes audiolibros narrados además por extraordinarios actores, y ese es un papel que tendríamos que reconocer hoy, la actuación de voz, impresionantes. Y uno siente que está ahí en medio de estos lugares. Una de mis últimas experiencias fue escuchar el audiolibro de El Señor de los Anillos, y la voz de Gollum, por ejemplo, la voz de Gandalf, la forma de actuarlo era sensacional. Sentía uno que estaba ahí en la Tierra Media con Frodo y todos los demás. Así que úsalo, claro que se vale. Vamos por el número 5. Tenemos establecer lugares y tiempos de lectura inamovibles. Sí, y es que aquí la mayor parte de la gente, en esta excusa de es que no me organizo, lo que pasa es que no le están dando la misma prioridad a esa actividad, la lectura, que a cualquier otra, porque en nuestra agenda, en nuestro calendario, o sea, que realmente lo escribimos en una agenda o que lo tenemos aquí en la mente, sí tenemos concebido el tiempo para comer, para llevar a los niños a la escuela, para trabajar, para hacer ejercicio, tenemos todo eso perfectamente programado. Pero el tiempo para leer no lo escribimos ni lo registramos aquí. Entonces nunca lo hacemos, porque nunca nos hicimos tiempo para eso. Por eso, para mi gusto, tenemos que establecer horarios y duración de nuestras jornadas de lectura. Que tengamos una rutina que nos permita eso. ¿Cuándo voy a leer? Alguien puede decidir, siempre en las mañanas, siempre a mediodía, siempre por la tarde, siempre en la noche. Tú elige, ahí sí, nadie te puede decir. Yo, por ejemplo, en algún tiempo intenté que fuera solo en las noches, o sea, mi misión era siempre en las noches, ahí leo. Pero claro, si a ti te parece que tú llegas muy cansado a la casa, va a ser el peor momento. Pero entonces puede ser que decidas levantarte 15 minutos antes y darle un tiempo a eso. Pero si eres de las personas que les cuesta mucho trabajo despertar, pues cámbialo. Tú tú busca cuál es el mejor momento del día para leer. Y establécete la duración. Todos los días voy a leer a esta hora 15 minutos, media hora, una hora. Si haces una hora, serás un campeón. Dedicarte a leer, a sentir el placer de la lectura una hora, cambia tu vida. Yo lo puedo decir. Yo soy una persona que, por supuesto, lee muchísimo por su trabajo, por su pasión. Constantemente estoy leyendo desde textos clásicos hasta manuscritos que llegan a editoriales y que hay que evaluar. O de las personas que asesoro, que están escribiendo alguna nueva novela, un nuevo libro de cuentos y demás. Yo leo todos los días, pero además reservo un tiempo para leer lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces, define el horario y define la duración. Además, puedes definir lugares de esos tiempos muertos de los que hablábamos antes, en los que siempre vas a leer. Por ejemplo, decíamos el transporte, ese es un tiempo muerto. Yo lo que hago todos mis días, como paso una buena cantidad de tiempo en el metro, a veces puede que sean solo 15 minutos del trayecto, me llevo el libro y estoy completamente mentalizado para que, aunque tenga muchos correos que responder, aunque tenga muchos mensajes en WhatsApp, aunque leo, llevo el libro y en cuanto entro al vagón, leo. Es irrenunciable, es inamovible eso, ¿sí? Haga lo que haga, porque ya lo tengo concebido como un tiempo muerto, como un tiempo que voy a aprovechar para eso. Y seguramente estás pensando ahora, Elic, pero bueno, quizá tú estás hablando del Metro de Madrid, donde hay suficiente espacio para sacar el libro, ¿no? Bueno, también el Metro de Madrid, que es el que utilizo, ocurre que hay días que vas así y no puedes leer. ¿Qué se hace entonces? Piénsalo, si tienes la respuesta, efectivamente, te pones los audífonos y escuchas el audiolibro. Ahí está. Hay soluciones para todo. De verdad que el que no lee es porque no quiere, porque no está viendo todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, si en el metro, si en la fila para comprar las tortillas, si llevas a tus hijos a alguna clase, mientras la cual tú no puedes hacer nada más que verlos, también ponte a leer. Todos esos tiempos muertos, tú di, esos son los que voy a utilizar para esto. Además, como decía, además, o sea, no es una cosa en lugar de otra, además de tener tu tiempo ya
horario y duración definidos para leer en el día. Vamos por el número 6. Elimina todas las distracciones a tu alrededor. Y es que, claro, lo estamos diciendo, por un lado tenemos el celular. En Australia, hace no muchos años, desarrollaron un lugar al que llamaron slow reading o de slow reading, es decir, de lectura lenta. Hoy, con lo rápido que es el mundo, con lo rápido que es hasta la comida, la fast food, hemos necesitado ralentizar todo, hacerlo un poco más lento porque no estamos valorando lo que tenemos, ni haciendo bien las actividades, ni disfrutándolas. Lo mismo con la lectura. En estos centros de slow reading, lo que se proponía es que tú pagabas en un lugar para llegar, dejar en algún casillero todas tus pertenencias, especialmente el celular, y después entrabas a una sala de lectura donde en absoluto silencio leías con otras personas, cada quien su libro, claramente. Curiosísimo, ¿no? Pagar por leer sin distracciones. Lo mismo se podría hacer en casa, claramente. A ver si lo logramos. Llega a tu casa o a tu oficina, deja el celular lejos, no te distraigas. Quita, en todo caso, las notificaciones. Si eres médico, bueno, esto puede ser muy complicado, pero quita los mensajes. Si es una urgencia, seguro que te llamarán. Si sabes que hay una situación que depende de ti, por ejemplo, un familiar enfermo, alguien en el hospital, algo por el estilo, puedes poner perfectamente en la configuración de tu celular el modo nocturno o el modo sin notificaciones, excluyendo a esas personas importantes. A esas. Yo, por ejemplo, tengo a mi novia, tengo a mi papá, y si alguno de ellos me llama o me escribe, esas notificaciones llegan porque podría ser algo importante. Pero a excepción de ellos, a nadie, si algo terrible le pasa, nadie me va a llamar a mí. Entonces, dado que podemos hacer ese tipo de cosas, aprovechemos para no tener distracciones. Esto va desde las distracciones de una persona mayor a las distracciones de los más jóvenes que viven con su familia. Porque niños y adolescentes y jóvenes están expuestos también a algo muy común. El clásico que cuando estás leyendo plácidamente en la mejor parte del capítulo, de pronto llega tu mamá o tu papá y te preguntan, ¿qué estás haciendo? Tú dices, leyendo. Ah, pues aprovechando que no estás haciendo nada, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Cómo que no estoy haciendo nada? Ese es un gran problema. Siempre tenemos en la mente la idea de que hacer algo implica actividad, ¿no? Física, al menos estar tecleando en la computadora, haciendo algo importante, ¿no? Pero cuando nos ven leer, piensan que no estamos haciendo nada. Evitemos eso. Si se puede, cierra la puerta de la habitación, de la oficina, de donde estés, di que no vas a estar un rato y date ese tiempo. He dicho que una hora es cosa de campeones. Tú puedes empezar con 15 minutos todos los días. Eso te va a dar como para unas 8, 10 páginas. Son muy buenas. Hay capítulos que son de menos extensión que eso. Así que avanzar un capítulo está muy bien. Esto también se apareja con algo que veremos más adelante. Voy allá. Pero ahora pasemos con la número 7. Trueca escapes por lectura. ¿A qué me refiero con eso? Hoy por hoy es muy común, realmente común, que de pronto estamos o tan ansiosos, o tan cansados, o tan hartos de algo que necesitamos una distracción. ¿Y cuál es la principal distracción con la que nos vamos voluntariamente? Sacamos el celular, redes sociales. Respiramos porque vemos un poco de videos, de reels, de historias, de lo que sea. Me calmé, ya puedo regresar. Con una flojera absoluta, pero bueno, ya puedo regresar. Y si ese tiempo, que ya vimos que llega a sumar hasta 3 horas 10 minutos en México, y en vez como Brasil todavía más, si esa distracción, si eso que pensemos nos hace bien, es bueno hacer nuestras pausas, pero si esa distracción, en lugar de que fuera con redes sociales, la hiciéramos leyendo, sería extraordinario. Es más, hay muchas personas muy organizadas que utilizan el método Pomodoro para el trabajo o para el estudio. Ese método en lo que consta es en periodos de trabajo o concentración intensa y después pequeños descansos. Así, por ejemplo, hay quien dice 50 minutos intensos, donde de verdad me voy a concentrar, donde no voy a hacer nada más, y después 10 minutos de distraerme, me levanto, quizá si es la hora del refrigerio como algo, hablo con alguien, pero 10 minutos, y terminando esos 10 minutos regreso, y otros 50 intensos, 10 de descansos, 50 intensos, 10 de descansos. Se ha visto que este tipo de alternancia entre concentración intensa y breve descanso es más productivo que una jornada larguísima, continua, sin ninguna pausa. Muy bien. Si eres de esas personas que ya utilizaron este método, o si lo acabas de descubrir y te parece fascinante y lo vas a poner en práctica, esas pausas que son necesarias, no las hagas en redes sociales, hazlas leyendo. Después de terminar de, qué bárbaro, es que muchísimo trabajo, estoy en Excel todo el día,
ponte a leer. Ponte a leer. Es seguir viendo algo, pero bueno, a menos que cierres los ojos, vas a seguir viendo algo, hagas lo que hagas. Usa tus ojos para leer. Usa tus ojos tus oídos para escuchar el audiolibro. Lo que tú quieras, pero que sea lectura, que sean libros. Date ese tiempo también para ti. Es una distracción igual de importante, igual, voy a inventarme el adjetivo, de distractiva. Tanto te distrae leer el libro como ponerte en redes. Así que usa mejor la opción que te va a dar más provecho a ti, que vas a disfrutar más. Lo mismo esto de que ya me dio ansiedad, tengo que ver algo. Bueno, ponte a leer. Ponte a leer en lugar de cualquier otra cosa. Importantísimo aquí. Cuando digo redes sociales, casi siempre pensamos en Facebook, Instagram, TikTok y demás. No olvidemos que WhatsApp también es una red social y es de las más utilizadas, las que más tiempo de nuestra vida de aquellas en las que pasamos más tiempo de nuestra vida. Aparece casi siempre en uno de los primeros lugares de las redes sociales que consumimos. Entonces, no te olvides de que estar mandando mensajes, fotos, videos, simplemente platicando, también entra en esa clasificación de redes sociales. También podrías, en lugar de eso, ponerte a leer. Y aquí la Pantera Rosa nos trae una cifra impresionante. El lector promedio lee una página tarda entre 1 y 2 minutos. A veces cuando es una página muy cortita, con pocas palabras, la leemos en 1 minuto. Los lectores más rápidos también lo hacen en ese tiempo. Pero si son páginas con mucho texto, a renglón corrido, sin diálogos, con poco interlineado, poco margen, entonces puede ser que nos tardemos más, hasta 2 minutos. Ese es más o menos el promedio, entre 1 y 2 minutos. Vamos a ponerle el tiempo máximo, 2 minutos. Si es una persona que tarda 2 minutos por página y le dedicas 2 horas diarias a leer, recuerda que si estás en el promedio, tú pasas unas 3 horas al día en redes sociales. Te voy a dejar una para redes. Si las otras 2 las utilizas para leer, en menos de 4 días ya habrías terminado un libro de 200 páginas. En menos de 4 días ya habrías terminado La Joya Romana. Eso es lo que podrías hacer con tu tiempo. Si tienes tiempo. Recuerda a Séneca, el problema es que lo desperdiciamos. Eso que desperdiciamos en redes sociales, porque al final terminas nada más con el jajajajijiji del video que viste, lo podrías convertir en una experiencia profunda leyendo un libro que te gusta. Vamos por el número 8. Este me gusta particularmente. Establece una ofrenda diaria. ¿A qué me refiero con ofrenda? Estoy hablando de que tú decidas cuánto vas a leer al día. Puede ser, como lo decíamos antes, por tiempo. Voy a leer 15 minutos al día. Sí, pero también puede ser por cantidad, como te lo propongo aquí. Los romanos utilizaban una expresión que vemos en autores como Plinio y también en uno de sus artistas plásticos, que después fue retomada por escritores. Originalmente, insisto, viene de la pintura, pero terminó siendo utilizada por escritores. Es la frase nulla dies sine linea. Eso quiere decir ningún día sin una línea. Para la pintura, pues quiere decir que todos los días debían transcurrir con haber pintado al menos una línea. Digo que los escritores la tomaron más tarde porque la idea es, no me voy a dormir sin antes haber escrito una línea, ¿no? Sea lo que sea, nosotros estamos refiriéndonos al terreno de la lectura. Entonces, ese tendría que ser nuestro principio. Todos los días leer, aunque sea una línea, aunque sea la unidad mínima, ya no una página. Lee una línea. Bueno, yo te invito a que decidas tu mínimo de páginas. Y si es 5 páginas, está bien. Si son 10 páginas, todavía mejor. Si es un capítulo entero, sin importar su extensión, está bien. Aguas, porque luego hay capítulos de 20 páginas y no es tan divertido ponerte esa ofrenda. Pero yo sí me la pongo, por ejemplo. Mi mínimo es un capítulo al día. Pero de todas maneras, aun cuando te pusieras una página al día, eso sirve. Eso sirve, porque casi siempre llegarás al final de la página y dirás, está muy bueno, le voy a leer un poquito más. Así que hazlo. Que sea una, que se conviertan en 2, que seguramente se convertirán en 3, y seguirás y alimentas esa sensación de curiosidad de la que ya hemos hablado, que es tan importante. Entonces, al menos yo te diría una página. Pero que estoy cansadísimo. Una página no te va a tomar más de 2 minutos. Todos tenemos 2 minutos. Por muy cansado que estés, tienes 2 minutos. En la mañana, en la tarde, en la noche, tienes 2 minutos. Es lo mismo que tardas haciendo cualquier otra tontería. Usa ese tiempo para ti, para tu lectura. Que sea irrenunciable, así como lavarte los dientes, porque si tenemos 1 o 2 minutos para cepillarnos, bueno, hazlo también de esa manera, que tu lectura sea rigurosa, que esté siempre y que te acompañe en todos tus días. Vamos por la herramienta número 9. Esta es complementa tus lecturas. A lo largo de mi vida lectora y mi vida al frente de círculos de lectura, de cursos, de talleres,
me he enfrentado con la gran pregunta de, ¿se vale ver la película? ¿Se vale ver la adaptación de teatro? ¿Se vale leer el cómic? Esto no es algo de si se vale o no se vale. De nuevo, ¿por qué estamos aquí? Por eso comencé la masterclass diciendo ¿para qué y por qué leemos? Lo hacemos en el fondo para nosotros mismos. Entonces, hazlo para ti. Haz este disfrute para ti. Y si quieres ver la película, vela. Si quieres leer el cómic, léelo. Yo te invitaré a que leas el libro y después hagas todo lo demás. Pero me parece muy padre complementar tus lecturas de libros con todo el universo que hay alrededor. Al contrario de esos puristas que dicen, no, es que la película nunca será igual. Obviamente nunca será igual, son dos artes totalmente distintas. Pero es un ejercicio fascinante ver que no pudo llevar el director o el guionista y el productor a la pantalla grande, que sí está en el libro. Y es fascinante también ver que sí pudo hacer el equipo cinematográfico con algo que no estaba en el texto original. Y cómo cambió cuando lo hicieron radioteatro. Y cómo cambió cuando lo hicieron cómic. Cómo te imaginabas tú al personaje y qué hicieron los productores con él. Cómo te imaginas tú el escenario. Qué frases mantuvieron. Es un ejercicio maravilloso. Entonces, si lo haces, vas a disfrutar todavía más lo que lees. Y aquí además, es un gran momento para decirlo. Yo siempre pienso que en lectura, en artes, en humanidades, no es cantidad. A ver, es cierto, esta masterclass se titula Yo tampoco tengo tiempo para leer, pero el año pasado leí 51 libros. Sí, eso es completamente cierto, pero además es para llamar tu atención. La cifra de hoy leyó 51 libros, eso nos da a más de 4 al mes. ¿Cómo leyó más de un libro por semana? Bueno, ya que tengo tu atención, te voy a decir algo muy importante. Para mí, esto no es cantidad, es calidad. Es leer buenos libros y leerlos bien. Si vas a leer uno al mes, extraordinario. Eso hacemos en mis círculos de lectura. Uno al mes. Y para muchos es un triunfo y es un orgullo y está muy bien. Otros son lectores que tienen más tiempo o que se hacen más tiempo, como hemos visto, que tienen la posibilidad de leer más y entonces leen, incluso algunos mucho más que yo. Está muy bien, cada uno a nuestro ritmo, pero lo más importante es leer buenos textos y leerlos bien. Los repito con las mismas palabras. Porque de nada sirve leer muchos bestsellers que no nos gusten. De nada sirve leer todos los libros que le gustó a la familia si a nosotros no nos gustó. Sirve más leer un libro bueno que a nosotros nos guste. Eso es mucho más importante. Entonces, si tú si tú lees un libro que te encantó y después ves su adaptación y después ves la adaptación a teatro, a cine, a radionovela, lo que tú quieras, eso te genera a ti una satisfacción, un gusto, un placer mucho mayor. Hazlo, está muy bien, hazlo. Además, yo invito siempre a mis lectores en los círculos de lectura, en los cursos, en los talleres, a que conozcan más de lo que hay detrás de la obra, la historia detrás de la historia. ¿Quién escribió esto? ¿Quién es el autor? ¿Por qué escribía así? ¿Cuál era su interés particular? Y además, no solo el autor, el contexto del autor. Es un autor que vive la Segunda Guerra Mundial, obviamente está influido por eso. Hemingway conduce ambulancias en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y después está viendo de frente la Guerra Civil Española, y eso te explica por qué escribe Por quién doblan las campanas. Virginia Woolf. ¿Qué está viviendo Virginia Woolf en los años de 1920 para escribir novelas tan extraordinarias como La señora Dalloway? Las obras y los autores no surgen de la nada, siempre hay un contexto. A mí como historiador me encanta conocerlo, pero más allá de que me guste, es que te ayuda a entender qué rayos estás leyendo y por qué rayos es así. Complementa todo lo que puedas. Contexto, autor, adaptaciones, todo eso es súper importante. Y ahora llegamos al número 10, que es una recomendación también así en imperativo. Únete a un círculo de lectura. Porque especialmente en estos primeros momentos te va a venir genial. ¿Por qué? En primer lugar, porque te va a obligar a cumplir con ciertos tiempos. Como leer no es urgente, lo vamos dejando y lo vamos dejando. Y aunque ya nos estemos haciendo todas estas prácticas, nos encontraremos con que, bueno, hoy leí un capítulo y mañana otro, sí. Pero cuando tengas una fecha límite, porque ahí viene la reunión del círculo de lectura, ya te vas a reunir con tus compañeros y por supuesto que no quieres que nadie te haga spoiler, que nadie te arruine el libro, te apuras porque te apuras. No te quieres quedar atrás con respecto al resto del grupo. Quieres llegar, entender todo lo que dicen, participar, compartir tu opinión, escuchar la opinión de otros. Entonces te va a obligar a llevar un muy buen ritmo. Por otro lado, si te unes a un círculo de lectura, esta será una comunidad donde ya haya un programa de lecturas. A ver, cuidado con esto. Hay círculos de lectura que funcionan de la siguiente manera. Es una comunidad donde
conforme se les va ocurriendo, proponen cuál va a ser el siguiente libro que lean. Y a veces es el que le gustaba a fulanito y otras a perenganita, y así, y no necesariamente te va a gustar. Es más, lo más probable es que no te guste, porque son tan distintos los gustos que puede ser, o que muy seguramente ese no te va a gustar a ti. Y habrás leído un libro que te hizo perder tu tiempo, un libro que no te aportó nada y que al contrario de animarte a leer más, te hará caer en ese, ¿para qué leo este libro? Entonces, no vayas a esos círculos. Te contaré qué hacemos en mis círculos de lectura. Cada año seguimos un programa. Nosotros tenemos nuestra primera reunión en febrero y nuestra última reunión en diciembre. Leemos 10 libros, uno a lo largo de cada mes, y siempre va guiado por una temática en particular. En nuestro primer año nos dedicamos a leer clásicos del siglo XIX. Ahí, por ejemplo, estaba desde Frankenstein, pasando por Orgullo y Prejuicio, hasta Crimen y Castigo, Drácula, la primera aventura de Sherlock Holmes, La Guerra de los Mundos. Entender esos clásicos que todo el mundo dice que ha leído y todos los conocemos o al menos nos suenan, leerlos de verdad. La segunda fue 10 imperdibles del siglo XX. Y leímos ahí a autores mucho más recientes que han dado de qué hablar al mundo. Un tercer año nos dedicamos solo a Latinoamérica, 10 obras fundamentales de distintos países para ir viendo cómo se escribe de este lado del mundo. Después tuvimos un programa dedicado solo a ganadores del premio Nobel para intentar entender qué rayos es lo que la Academia Sueca premia. Y después tuvimos como continuación 10 candidatos sin Nobel, en donde nos propusimos leer autores que sí habían sido nominados, cosa que consta en las actas de la Academia Sueca, pero que no habían recibido el premio y que sin embargo pasaron a la historia. Nos preguntamos siempre por algo en particular, buscamos reflexionar sobre un tema y tenemos un programa armado que nos permitirá contestar nuestras preguntas. No son ocurrencias, es un programa que me permito, desde mi trinchera de historiador, de escritor, de lector, de divulgador, preparar con muchísimo cuidado, porque estoy seguro que te van a gustar y que los vamos a disfrutar entre todos. Ahora bien, otra de las características importantísimas de los círculos de lectura es que te sientes acompañado. La lectura suele ser una actividad solitaria. Claro, a menos que al mismo tiempo que nosotros tengamos a alguien al lado leyendo exactamente lo mismo, nos sentiremos solos, porque a diferencia del cine, que tú entras a la sala y al mismo tiempo que tus espectadores estás viendo lo mismo, en la literatura eso no sucede. Solo sucede en los círculos de lectura, leyendo en comunidad. Nosotros, por eso, en mis círculos de lectura, tenemos un grupo de WhatsApp donde constantemente estamos escribiendo. Y ahí, pues si tú te estás atorando en alguna parte, tal vez lo escribes y alguien más dirá, yo también, me está costando mucho el capítulo 5. Y te sentirás, bueno, no soy el único, ¿no? Pero también verás lo que más disfrutan otros lectores y tú podrás compartir lo que más estás disfrutando. Esas frases que de pronto nos encontramos y les ponemos corazoncitos, las subrayamos, las circulamos, las ponemos en un cuaderno de notas, también las compartimos. Nuestra única regla es no hacer spoilers. Nada de arruinarle el libro a nadie. Nada de contarle el final y decir cuántos fallecen o cualquier cosa que suceda. No. Pero eso de leer e ir compartiendo en tiempo real lo que tú estás disfrutando es maravilloso. Además, pues al final son personas tan deseosas de conocer más, de sentir más como tú. Son apasionados, son lectores. Aquí dejamos al lado los títulos y los estudios de cada quien. Aquí somos lectores. No importa nada más, somos personas apasionadas por leer. En estos círculos de lectura, además, aunque no reconozcamos títulos, es muy bonito escuchar los comentarios de otras personas desde su trinchera. Porque claro, en los grupos que yo tengo son de unas 20, 25 personas leyendo el mismo libro al mismo tiempo. Entonces tú terminas escuchando la perspectiva de un médico, de un ingeniero, de un veterinario, de un químico, de un historiador, de un escritor. Todas las profesiones que se reúnen ahí, es maravilloso. Desde la parte técnica hasta la académica, es hermoso ver lo que distintas personas piensan por lo que han estudiado, pero también por sus experiencias vitales. El que vivió en otra parte del mundo, el que tuvo un trabajo en particular, el que sabe algo que los demás tal vez ignoran. Estar en contacto con esa comunidad tan amplia y escuchar sus comentarios es maravilloso. Yo mismo lo disfruto porque aprendo es tener muchos ojos leyendo el mismo libro al mismo tiempo. Eso es lo que nos permite. Tenemos múltiples perspectivas para un solo libro. Así que con un círculo de lectura te llevas todo un acompañamiento. Te llevas tus plazos, te llevas el apoyo, te llevas también a alguien dirigiendo el círculo y a otros compañeros que están aportando lo que hemos dicho. Contexto, información sobre el autor, detalles particulares sobre la obra. A mí incluso algo que me gusta hacer mucho en mis círculos de lectura, y más ahora que por ejemplo llevaremos en 2026 el programa 10 detectives en apuros dedicado al género policíaco, puedes ver que a mí me encanta ese género, tanto en lo que escribo como en lo que leo, es entrar y leer, como decía Gabriel García Márquez, con desarmador. Desarmar ese artefacto que es el texto y saber cómo funciona.
¿Cómo le hizo Mary Shelley para escribir Frankenstein? ¿Qué herramientas utilizó? ¿Cómo se usa el monólogo interior tan propio de Virginia Woolf? ¿Cómo son esas frases tan lapidarias, rudas de un autor como Hemingway? ¿Dónde está la construcción social de Las uvas de la ira de John Steinbeck? Todo eso nos lo podemos preguntar, todo eso lo podemos ir construyendo entre todos. Así que sabrás no solamente sobre libros, sino sobre cómo se hace un libro de ese tipo. Todas estas, pues, son herramientas. Hemos llegado ya a la conclusión de esta masterclass. Tenemos 10 herramientas que tú puedes empezar a poner en práctica, no mañana, no te esperes. Hoy, lee tu primera página, cuando menos. Decide cuál va a ser tu ofrenda. Escribe en tu agenda en qué momentos vas a leer. Lleva tu libro a todas partes. Utiliza menos el celular y las redes sociales y mucho más tus libros. Busca alguna plataforma de audiolibros. Todo eso lo puedes hacer ahora mismo. Dentro de un momento, porque te diré también una cosa. Si tú estás aquí, estoy convencido de que quieres leer más. Estoy convencido de que todas estas herramientas te servirán. Y muy particularmente esa última que te he dado. Únete a un círculo de lectura. Por supuesto, lo mejor que puedo hacer es recomendarte el mejor círculo de lectura que yo conozco, que es el mío. Tenemos distintos programas para que puedas leer, elegir entre uno y otro lo que más te interese, unirte a tu propia comunidad y estar en contacto con muchas más personas apasionadas por la lectura. Será un programa que disfrutes muchísimo, mes tras mes estarás encantado o encantada y yo seré el más feliz de sumarte a ti, a nuestra comunidad lectora. Así que si estás viendo esto y quieres empezar ya a leer más libros y leer sobre todo mejor, en este momento puedes escribir a cualquiera de mis redes sociales o a mi correo electrónico o consultar mi página web para pedir la información sobre el círculo de lectura que tenemos ahora mismo. Hazlo, di que acabas de ver esta masterclass y recibirás un descuento especial. Porque si estás aquí, quiere decir que quieres cambiar, que quieres leer más y mejor, y eso también se premia. Si ya estás decidido, como estoy seguro, escríbeme ahora mismo. Después empiezas a ver los siguientes pasos, como la plataforma de audiolibros, cómo llevar tu libro siempre, cómo agendar, en qué momento vas a leer. Pero lo primero, escríbeme. Correo, redes sociales, por donde tú quieras. Estoy en todas partes. No hay pretexto como no lo hay para leer. Únete a mi círculo de lectura. Son círculos, por supuesto, virtuales y tenemos personas en Estados Unidos, en México, en España y extendiendo horizontes todavía. Están abiertas todas las puertas para que te puedas unir a esa extraordinaria comunidad de lectores. Gracias por decidir darte tiempo a ti mismo para leer más y mejor, para hacer de este mundo uno más lector, para aumentar esas estadísticas de cuánto se lee y disminuir aquellas de cuánto tiempo se pasa en otras cosas. Gracias y felicidades por decidirte a cambiar. Espero tu mensaje y que esta vida cambie ya para ti.